Pues maestro, después de tantas interferencias con este video, ay, no se imagina. Continuemos. Bueno, le platicaba que mi perrita no es así. Por más salchichas y huevos que le den, aquí una muchacha que tenemos, la sigue atacando, ladrando y se le deja ir. Entonces no siempre funciona el consejo de don Pedro. Yo eso lo tengo muy comprobado. Pero bueno, sigamos. Entonces nos dice también que dentro de los síntomas mentales está muy, o sea, es muy importante preguntar de la muerte, porque es una sensibilidad que todos tenemos, ¿no? Y para ahí se puede ir al suicidio y todo eso, pero contacto y ver también la reacción del paciente, cuál reacción tiene, ¿no? Si hay aversión, si hay un deseo a la muerte. Entonces es un tema también muy importante. Y nos da otro consejo de lo de la miel con anterioridad, y luego nos habla pues del consuelo, que es muy importante si la gente agrava. Dice que la mayoría pues mejoran también, y hay síntomas que los buenos homeópatas se deben de fijar, o sea que son los increíbles, los fantásticos, los raros, o sea los contradictorios también. Son temas muy importantes que debemos estar muy alertas para repertorizarlos y tomarlos en cuenta. Y platica, hecha de cabeza, una empleada que tenía, es don Pedro, hasta aquí en el libro, no sé si la quiera, ¿cómo se dice? Echar de cabeza o no sé, pero dice que tuvo una secretaria y habló en el capítulo anterior y en este también, que yo imagino que a lo mejor él le molestaba, ¿verdad? ¿No? Dice, pero que le llamaba la atención y que ella se carcajeaba, se burlaba de él o no sé. Entonces que era una cosa desastrosa, dice, ese tipo de reacción que lo desarmaba, que porque ella se carcajeaba y lo vuelve a comentar. O sea, es como algo, yo pienso, muy peculiar, ¿no? Pero yo creo que él como jefe le molestaba, ¿no? Entonces me hace muy curioso que lo menciona por segunda ocasión en este tema, ¿no? Que echa de cabeza ahí la secretaria que se carcajeaba cuando le llamaba la atención. ¿Sabes? No sabemos si sería una reacción de nervios, de miedo o a lo mejor quizá burla, ¿verdad? No sabe, ni él pone. ¿Sabe por qué sería, no? Y no sé si le daría algún medicamento a don Pedro, le hubiera dado a ver cuál, o le hubiera repertorizado a ver en qué le caía. Entonces también nos dice que pues nuestro trabajo como homeópata lo debemos catalogar como nos decía don Samuel Hahnemann, don Sami, o sea, como una misión, ¿no? Como un apostolado, como un sacerdocio, que debemos de ser muy discretos, y que a los adolescentes les preocupa mucho que no contemos cosas que nos cuentan a sus padres, y nosotros pues que respetemos eso, ¿no? Ser muy discretos y todo lo que escuchemos, chitón. Y nos dice pues, también nos aconseja que leamos el repertorio, que ese es un muy buen tip para nosotros saber qué preguntar. Usted ya nos había aconsejado eso, maestro, que eso es muy bueno, que leamos el repertorio, que lo ojeemos, que lo conozcamos, para saber nosotros qué tipo de preguntas les podemos formular que vengan ahí en el repertorio realmente. Entonces es otro consejo que nos da. Y también en los deseos y aversiones pues nos hace sugerencias pues de qué preguntarles, nos da tips, por ejemplo, ¿qué hace usted de la parte blanca cuando se come el jamón, ¿no? Por ejemplo, o sea, en cuanto a lo grasoso, ¿no? Si hay un deseo o aversión de lo grasoso, de los ácidos, del dulce, del vinagre, de todo eso pues de lo que le agrada a los pacientes, y cómo mejoran o qué toleran o qué, de todo eso que siente aversión o de lo que le gusta también, si le provoca alguna diarrea, alguna náusea, algún vómito. También habla muy peculiar de la gente que mastica pues cosas feas, ¿no? Papel, lápiz, tierra, todo eso, ¿no? De cosas indigestas. Y todo eso dice que son remedios valiosísimos
y rúbricas valiosísimas que vienen en el repertorio y nos pueden ayudar a dar más rápido con los medicamentos. Y pues el deseo de huevo y cómo le gusta a la gente comerse el huevo, si frito, que cocido, tibio, o sea, todo eso nos lo sugiere. Y ya por último nos da muchos puntos a preguntarle al paciente dentro de lo sexual y nos dice que pues, los pacientes son muy mentirosos y ahí es cuando mienten más, cuando les hace una pregunta sexuales, perdón, corrigiendo, o sea, ¿por qué? Por vergüenza puede ser, pues por etc, ¿no? Entonces él nos dice que preguntemos a la pareja, por ejemplo, si va una pareja, pues no preguntarle al otro, cómo ve acá el deseo sexual de la persona, qué tal, porque la otra persona pues nos va a mentir. Entonces dice que se da mucho eso, pues. Y hay que interrogar a la pareja de que tenemos ahí al esposo, a la esposa, sobre la persona que estamos consultando. Y pues que no sabemos, que a lo mejor hay pequeños vicios por ahí. Y pues dice que hay que tener mucho tacto al hacer este tipo de preguntas y meterle mucha psicología porque son preguntas delicadas. Y aparte no se pregunta eso en las primeras consultas, a veces sí se puede, pero él recomienda que no. Y dice que, por ejemplo, preguntar, aquí nos da el orden, con mucho tacto, como dice, con mucho respeto, pero preguntar, por ejemplo, las mujeres por la regla, ¿no? Que a qué edad empezó, que cómo es el periodo abundante, escaso, regular, cuánto dura la cantidad, el color de la sangre, el olor de la sangre, si viene con coágulos, sin coágulos, si es una sangre escoriante, si duele, cuándo y cómo llega, cómo se siente la paciente antes, durante y después de las reglas. En cuanto al carácter, o sea, si está irritable, nerviosa, triste, llorosa, agitada, apática, agotada, etc. Y cómo se siente en general, si hay leucorreas, cómo es el color, el olor, si es abundante, consistente, si es dolorosa y también cuándo y cómo se da la leucorrea. Y antes, durante o después de las reglas, de qué color se mancha la ropa, si la persona, dice usted, en sus órganos, preguntarle a la mujer si hay algún malestar en útero, ovarios, cómo son esas sensaciones, los dolores, cómo son, si irradia, si hay comezones, cómo agrava, cómo mejoran las reglas, si hay hemorragia, que nos describan la hemorragia. Dice que hay pacientes que se quejan de eso, o de gases por la vagina o fuera de la regla. Si ha tenido abortos, en qué mes fueron, por qué, qué edad se casó la paciente, cuántos hijos tuvo. Y los deseos sexuales es muy importante, y este tema es muy delicado, y que hay que preguntar si son violentos, aumentados, atenuados, si no hay deseos, si no hay orgasmo. Todo eso es muy importante. Lo sexual, la aversión y lo ginecológico. Y a los hombres, sobre todo, esto fue en mujeres, pero a los hombres, pues sí, haya habido enfermedades venéreas, yo digo hasta las mujeres, ¿no? También sífilis, gonorrea, o sea, la blenorragia, erupciones, verrugas, hinchazón de las partes sexuales, hidrocele, varicocele, si hay irritación o humedad en los muslos, en las partes sexuales, y que no se indique si los testículos, qué onda, si han descendido, el prepucio puede retraerse a fondo sin dolor, si dice la verga, si dice, hay un líquido pegajoso, cómo es ese líquido, si es transparente, qué color tiene, no tiene color, o es al evacuar. Esto me hace recordar un medicamento, creo, que así nos decían, no me acuerdo en qué cuatri lo vimos, maestro, pero al evacuar había una emisión de semen, recuerdo yo, nomás no me acuerdo el nombre, pero había un medicamento con esta sintomatología muy peculiar. O después de orinar, o en qué momento, en qué hora, si es inconsistente con o sin erección durante el sueño, cuando sueña, con qué frecuencia, y que nos mencione sus erecciones si son demasiado débiles, demasiado cortas, incompletas, dolorosas, con o sin deseo sexual, si hay eyaculación precoz, dolorosa, sin orgasmo, si el esperma le parece frío, a veces sanguinolento,
y si ha sufrido blenorragia, que indique qué tratamiento se le dio, cuánto duró el tratamiento, si hubo algunas complicaciones sobre el tratamiento, si regresó la enfermedad, cómo se sintió después de la curación y todo lo que concierne a la sexualidad. Son tips. Pero yo pienso que nosotras de mujeres preguntarle a un hombre esto es muy delicado, a menos que traiga sintomatología de este tipo, si la dicen. Yo en el albergue me topé con varios casos y no creo que decían todo, maestro, ni yo les preguntaba, pero decían lo más importante de los síntomas que les molestaban. Y sí soltaban prenda de la vida sexual un poco, ellos y las esposas o uno y otro. Pero cuando hay sintomatología sexual, maestro, no cree, si hay de otro tipo, pues se van a sacar de onda. Entonces yo pienso que este tema sí es muy delicado, maestro, en mi opinión. Y más cuando nosotras, por ejemplo, a un hombre. Y a veces se pueden dar situaciones como Hilda, ya ver, no sé si recuerda que nos platicaba, de otro tipo. Entonces sí es muy delicado nosotros hacer este tipo de preguntas a un hombre que no hay sintomatología de este tipo. Y más si no hay síntomas de enfermedad en las partes genitales. Entonces sí son muy delicados estos síntomas porque se pueden dar situaciones muy incómodas, muy vergonzosas, muy de falta al respeto, etc. Porque no sabemos ante quién estamos, ¿verdad? Entonces, pero me parece muy, muy adecuado el consejo que nos da don Pedro de que pues nos esperemos, ¿no? Ya en una tercera, cuarta consulta ya nos damos la idea de quién, o sea, ante quién es el paciente que estamos y si podemos saber si es conveniente o no este tipo de preguntas. Sería mi opinión, maestro, y gracias. Y ahí disculpe que van a ser varios videos de un tema, pero tuve muchos problemas en grabar en el celular, como que se cansó, no sé qué pasó. Gracias.